Bienvenidos a esta instancia de capacitación para asistentes dentales. Mi nombre es Fernanda Massa, soy odontóloga del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, y en esta instancia voy a introducirles en esta actualización con la unidad número 1. La unidad número 1 de esta capacitación incluye los temas de anatomía general y dentaria. Vamos a hablar un poco de la cavidad oral, sobre las nociones básicas de su estructura, la función de las partes constitutivas de la misma. Vamos a hablar también un poco de la articulación temporomandibular y articulación alveolo-dentaria. Y finalmente vamos a introducirnos en el tema de la dentición, tanto primaria como permanente. La cavidad bucal se encuentra ubicada en el macizo cráneo-facial. Es una cavidad compleja que está compuesta por diferentes estructuras que componen lo que llamamos sistema estomatognático, el cual está destinado a cumplir las funciones fisiológicas de masticación, de succión, deglución y fonación. Como así también, esta cavidad es la que nos va a permitir sonreír y va a incluir todas las expresiones faciales, respirar, besar, entre otras. La cavidad bucal se va a dividir en dos partes. En el vestíbulo, que sería la porción comprendida entre los labios y los dientes, y la cavidad bucal propiamente dicha. Con fines prácticos, con fines didácticos, vamos a abordarla en cuanto a su continente y su contenido, es decir, a la parte externa, lo que son sus límites, y a lo que contiene en su interior. Este último va a estar representado básicamente por los dientes y la lengua. En cuanto al continente de la cavidad bucal, vamos a considerar 6 paredes. Una pared anterior, que se corresponden con los labios, una pared posterior, que se corresponde con el velo de paladar o llamado también paladar blando, una superior, que es la bóveda palatina o paladar duro, una inferior, que es el piso de la boca, y lateralmente las mejillas. Todas estas estructuras se encuentran totalmente tapizadas de mucosa. La mucosa bucal consta de un epitelio estratificado, plano, que se va a apoyar sobre una lámina de tejido conectivo, que tiene densidad variable. En la profundidad se encuentra una capa submucosa, que es un poco más laxa, en los labios, por ejemplo, con vasos sanguíneos, con células adiposas y glándulas salivales menores, o una capa de tejido conectivo más denso, como es en la bóveda palatina, lo que le va a brindar un poco más de firmeza a esta bóveda o paladar duro, la cual le va a dar, se va a caracterizar por una mayor firmeza de la mucosa. Todas las adaptaciones funcionales a las que se somete las estructuras de la cavidad oral van a determinar las diferencias estructurales de estas mucosas en las distintas regiones de la cavidad oral. Es por esto que la mucosa bucal se va a clasificar en 3 tipos fundamentales: la mucosa bucal de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada característica de la superficie dorsal de la lengua. A modo de graficar un poco la anatomía de la cavidad oral, les presento este dibujo, este gráfico, en donde se pueden distinguir claramente y de manera sencilla las distintas estructuras que vamos a profundizar a lo largo de esta capacitación. Vamos a tener los labios, que hablábamos que era la pared anterior o el límite anterior de este continente que es la cavidad oral, la encía, que es una mucosa que reviste los huesos maxilares y mandibulares y están revistiendo asimismo a los elementos dentarios incluidos en estos huesos. Vamos a tener también los dientes,
el paladar duro o bóveda palatina, seguido del paladar blando o velo del paladar. En el velo del paladar también vamos a encontrar en la porción media la úvula. También entre los pilares del velo del paladar encontramos lo que se llama fosa amigdalina, en donde descansa la amígdala palatina. También vamos a encontrar la mucosa de revestimiento, la mucosa bucal, que es la que reviste labios y mejillas. Y en este gráfico se pueden observar los 2/3 anteriores de la lengua. Ya vamos a describir más adelante este órgano, y el piso de la boca por debajo de la lengua. Lo mencionábamos anteriormente que la mucosa que reviste a la cavidad oral, de acuerdo a las exigencias funcionales de cada estructura, va a ser lo que va a determinar el tipo de mucosa que revista. Así, entonces, a modo de repaso, vamos a tener la mucosa de revestimiento, la masticatoria y la especializada. Iniciando con la descripción de cada una de las partes que constituyen la cavidad oral, vamos a describir los labios. Son estructuras como repliegues músculo-membranosos móviles. Vamos a tener dos labios, el superior y el inferior, y estos van a presentar dos caras, una cara anterior que está constituida, o es lo que nosotros vemos exteriormente, por la piel, y una pared o cara posterior interna que es la mucosa. Asimismo van a estar representados por dos bordes, uno adherente y uno libre, que es la semimucosa. Los labios superior e inferior se van a unir en las comisuras labiales. Habíamos dicho entonces que la cara externa de los labios está representada por la piel y que la cara interna está representada por la mucosa oral. Existe una zona de transición entre la piel y la mucosa, que es lo que nosotros conocemos como borde bermellón, y representa el borde libre de los labios. Con respecto al labio superior, podemos distinguir que en la zona central se eleva un nódulo redondeado llamado tubérculo labial. Por encima de este nódulo se encuentra una depresión llamada filtrum o filtro labial, y desde la ala de la nariz a las comisuras de los labios, si trazáramos una línea imaginaria, se encuentran los llamados surcos nasolabiales. En algunas personas son surcos que realmente se encuentran más marcados y son perceptibles a simple vista. En esta imagen no se los percibe tan fácilmente, pero trazando esta línea imaginaria que decíamos, este sería el sitio donde estos surcos se hallan ubicados. En el labio inferior vamos a encontrar lo que llamamos surco labio-mentoniano, que se corresponde con el límite inferior externo de este labio, y tanto en el labio superior como en el inferior, en la línea media internamente se encuentra un repliegue fibroso recubierto de mucosa conocido como frenillo labial, de los cuales el frenillo labial superior es más voluminoso. La siguiente estructura que vamos a describir es la lengua. La lengua es un órgano móvil situado en el interior de la boca, es un órgano impar, medio y simétrico, que desempeña importantes funciones como la de desplazar alimentos dentro de la boca durante lo que es la masticación, va a ayudar a la deglución, es la encargada de percibir los sabores mediante las papilas gustativas y va a participar en la fase inicial de la digestión y en la fonética. La lengua tiene forma de cono, presenta un cuerpo, una forma de B lingual y una raíz.
El cuerpo o porción bucal, que es lo que vemos nosotros habitualmente en el interior de la boca, comprende los 2/3 anteriores, la raíz o porción faríngea, el tercio posterior, y estos están separados por la B lingual o istmo de las fauces. Las partes de la lengua son la cara superior o dorso lingual, que presenta la B lingual abierta hacia adelante, la cual está formada por las papilas caliciformes. La superficie del dorso de la lengua por delante de la B lingual es la que va a estar en relación con el paladar. Suele ser lisa y generalmente tiene surcos congénitos y otros adquiridos que van a diferenciar la lengua de los individuos. La cara inferior, o también llamada cara ventral, es la que descansa en el suelo de la boca. En la línea media de esta cara ventral se encuentra el frenillo lingual. A ambos lados de este frenillo, en su parte más anterior, vamos a poder observar 2 tubérculos perforados en su centro, que son los orificios de los conductos de Wharton u orificios de salida de las glándulas salivales submandibulares. Más hacia atrás, posteriormente, se encuentran los orificios de salida de los conductos de Bartolini, que son los conductos de salida de las glándulas sublinguales. Las venas raninas se van a poder observar de modo de color azulado en la cara inferior de la lengua a ambos lados del frenillo. Después tenemos los bordes linguales, que son libres, redondeados y están en relación con los arcos dentarios. Con respecto a la base de la lengua, esta es gruesa, ancha y está en relación de adelante hacia atrás con los músculos miloioideo y genioideo, con el hueso ioides y con la epiglotis, a la que se halla unida por repliegues glosoepiglóticos. Y finalmente tenemos la punta lingual, que también es conocida como ápice o vértice lingual. Con respecto a la constitución de la lengua, podemos decir que la misma está formada por un esqueleto, que es un armazón osteofibroso, formado por el hueso ioides, la membrana ioglosa y un septum medio, que son 2 láminas fibrosas sobre las que se van a insertar los músculos de la lengua. Después tenemos los músculos de la lengua propiamente dicho, que son 17, en donde solo uno de ellos es impar, que es el músculo lingual superior. Todos los demás son pares y laterales. Los nombres de los músculos se van a corresponder generalmente en el sitio donde toman inserción y hacia dónde se dirigen. Así tenemos el músculo geniogloso, el músculo estilogloso, iogloso, palatogloso o músculo gloso-estafilino, el faringogloso, amígdalogloso, músculo lingual superior, músculo lingual inferior y el músculo transverso de la lengua. La mucosa que va a revestir el dorso de la lengua, habíamos dicho que es una mucosa de tipo especializada. La mucosa que está constituida por detrás de la B lingual comprende las amígdalas linguales. La mucosa del dorso de la lengua va a presentar 6 tipos de papilas gustativas, que son las papilas caliciformes o circunvaladas, las papilas foliadas, las papilas filiformes y las papilas fungiformes. Y también los corpúsculos gustatorios, que presentan 4 tipos de células, que son las células oscuras, las células claras, las células intermedias y las células de sostén. Continuamos con la descripción de las mejillas, es decir, de las paredes laterales de la cavidad bucal. Tienen forma cuadrilátera, en donde sus límites van a ser un límite anterior que se corresponde con el surco nasolabial, un límite posterior que está representado por el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, un borde inferior que es la línea oblicua de la mandíbula
y un borde superior que está representado por una línea que pasa por debajo del hueso malar. Las mejillas poseen dos caras, una lateral o cutánea y medial o mucosa. Los planos que constituyen las mejillas son la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, la submucosa o el tejido glandular y la mucosa. La piel es fina y también puede presentar pelos o vellos según el sexo y la edad de las personas. La mucosa yugal, que es la cara interna de esta pared, es de color rosado en las zonas superior e inferior y más blanquecina en la zona intermedia, que se corresponde a la línea de oclusión. A la altura de lo que es el cuello del primero o segundo molar superior, se va a encontrar el orificio de desembocadura del conducto de la glándula parótida, que es el conducto de Stenum. El paladar duro o bóveda palatina constituye la pared superior o techo de la cavidad bucal. A esta la separa de las fosas nasales. Las apófisis alveolares forman su límite anterior y los dos laterales, en tanto que hacia atrás se va a corresponder con el comienzo del velo del paladar o paladar blando. Los planos que constituyen la bóveda palatina son desde la superficie a la profundidad la mucosa, la submucosa y el tejido óseo, es decir, el hueso. Está recubierta por una fibromucosa gruesa, resistente, que posee un rafe medio fibroso, y la papila palatina, que es una elevación mucosa que se halla en el sector anterior por detrás de los incisivos centrales superiores. Además, las rugas palatinas van a sobresalir en el tercio anterior de la bóveda con diferentes formas, tamaño y número. Por lo general son entre 2 y 6. Y este es un aspecto distintivo y particular de las personas que las vuelve útiles para la identificación de las mismas, siempre y cuando se cuente con un registro previo. Continuando con la pared posterior de la cavidad bucal, el velo del paladar o paladar blando, podemos decir que se trata de un repliegue músculo-membranoso, de gran movilidad y activa participación en la deglución. Se desprende del borde posterior de la bóveda palatina. Este velo de paladar posee una dirección oblicua, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de forma cuadrilátera y dos caras, una antero-inferior y póstero-superior, y 4 bordes. La cara antero-inferior es la que se va a corresponder con la cavidad bucal, y la póstero-superior se va a continuar con el piso de las fosas nasales. Los bordes laterales se corresponden con la faringe y el borde inferior va a presentar una prolongación en la línea media que es la úvula, y también presenta 4 pilares, 2 anteriores y 2 posteriores. Entre estos pilares, el anterior y el posterior, va a quedar delimitado, conformada un espacio que se llama fosa amigdalina, que contiene la amígdala palatina, uno de los elementos que constituyen el anillo linfático bucofaringio. Junto con el dorso lingual, el velo del paladar va a formar lo que conocemos como istmo de las fauces, abertura que es la que va a comunicar la cavidad bucal con la bucofaringe. En su conformación van a intervenir también los pilares anteriores y la úvula. En esta imagen de una boca humana se puede observar claramente esta estructura, es decir, el velo del paladar, en donde el elemento más prominente y medio, con forma prolongada, es la úvula, y hacia los laterales se pueden observar también los pilares amigdalinos. Entre estos pilares, el anterior y el posterior, se pueden observar las prominencias como aframbuesadas, rojas en este caso en la fotografía, que son las amígdalas palatinas. Las amígdalas son la primera línea de defensa del sistema inmunitario contra las bacterias y los virus que ingresan a la boca. Esta función puede hacer que las amígdalas se vuelvan especialmente vulnerables a la infección y a la inflamación. No obstante, la función del sistema inmunitario de las amígdalas disminuye después de la pubertad.
Este es un factor que podría ser la causa de que por qué los casos de amigdalitis en adultos son poco frecuentes. Las amígdalas también nos ayudan a crear anticuerpos para combatir las bacterias, actuando así como grandes aliados del sistema inmunológico. Debido a la ubicación estratégica que presentan, es decir, en el cruce de los caminos entre la boca y la nariz, las amígdalas acaban percibiendo y procesando todas las bacterias que invaden el organismo a través de estas estructuras. En la imagen se pueden observar las amígdalas marcadas con una línea de puntos, las amígdalas de la rinofaringe, que es el gráfico más superior, luego al medio la amígdala palatina y abajo en el límite inferior las amígdalas linguales. El piso de la boca puede ser considerado de manera muy simple y solo desde el punto de vista anatómico como el plano que ofrece el músculo miloioideo. En esta región se encuentran dos de las glándulas salivales mayores, la sublingual y la submandibular o submaxilar. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas. Vierten su contenido en la cavidad bucal. Tienen a su cargo la producción y secreción de la saliva, la cual humedece y protege la mucosa bucal. La saliva ejerce además funciones anticariogénicas e inmunológicas. Participa en la digestión de los alimentos y en la fonación. Las glándulas salivales se dividen en dos grupos: las glándulas principales o glándulas mayores y las glándulas menores, accesorias o secundarias. Existen tres pares de glándulas mayores, que son la parótida, las submandibulares o submaxilares y las sublinguales. Son voluminosas y desembocan en la cavidad bucal por medio de sus conductos. Habíamos mencionado entonces que existen tres pares de glándulas mayores: la parótida, las submandibulares o submaxilares y las sublinguales. Estas son voluminosas y desembocan en la cavidad bucal por medio de sus conductos. Las glándulas menores se encuentran distribuidas por la mucosa y submucosa de los órganos del sistema bucal y se designan de acuerdo a su localización. Así tenemos las glándulas linguales, las labiales, las palatinas y las yugales. Son pequeñas y numerosas. Existen alrededor de entre 450 a 800 glándulas menores. La secreción glandular va a diferir. Algunas producen saliva de tipo serosa, mucosas o mixtas. La secreción de la glándula parótida es acuosa y rica en amilasa. La secreción de la glándula submandibular es mixta y la de la glándula sublingual es viscosa, mucosa y de alto contenido de amilasa. La producción diaria de saliva es de aproximadamente alrededor de 750 centímetros cúbicos, de los cuales el 25 al 30% lo van a aportar las glándulas parótidas, de un 60 a un 70% las glándulas submaxilares y solo un 3% corresponde a la producción de las glándulas sublinguales. En este gráfico, a modo de repaso e integrando todas las estructuras que componen la cavidad bucal, podemos observar un gráfico de una boca abierta, en donde se aprecian los labios superior e inferior, que decíamos que se correspondían a la pared anterior de cavidad bucal, al paladar duro o bóveda palatina, que es el techo o límite superior de la cavidad bucal, el paladar blando o velo del paladar, que es el límite posterior, las mejillas lateralmente y el piso de boca, que sería el límite inferior. Si dividimos a estas estructuras en superior e inferior, podemos observar entonces el labio superior. En la línea media de este labio se observa el frenillo labial superior, luego la encía que recubre los procesos alveolares del maxilar superior, los elementos dentarios correspondientes a estos huesos maxilares. Luego hablábamos del paladar duro o bóveda palatina con su rafe medio bien marcado. Recordemos que en el paladar duro o bóveda palatina, en el sector anterior, se encontraban la papila palatina y las rugas palatinas.
Posteriormente a este vamos a ver que se continúa con el paladar blando o velo del paladar. En la línea media se va a distinguir la úvula y lateralmente los pilares amigdalinos. Luego se puede observar también en el gráfico a ambos lados de estos pilares amigdalinos las amígdalas palatinas. Se va a observar allá al final de una coloración más oscura lo que se corresponde al istmo de las fauces también, que ya es el orificio que comunica cavidad bucal con la bucofaringe. Después tenemos la lengua, que se puede observar una porción de su dorso y se observa una lengua ligeramente elevada, donde se puede observar de un color rosado más claro lo que sería la cara ventral de la lengua o cara inferior de la lengua, con su frenillo lingual medio, también de un color un poco más blanquecino. A ambos lados de este frenillo, los conductos de desembocadura de la glándula submandibular, son los conductos de Wharton. Y también, después se van a continuar los elementos dentarios de la mandíbula, también revestidos por la mucosa que es la encía, la que va a revestir los procesos alveolares mandibulares. Luego el vestíbulo del labio inferior, el frenillo labial inferior y el labio inferior propiamente dicho. Recordemos también que la unión entre labio superior y labio inferior se van a dar a nivel de las comisuras labiales y quedaría así constituida, a manera de repaso, integrando todas las estructuras, lo que sería la cavidad bucal o cavidad oral. Ahora vamos a dar paso al desarrollo de la articulación temporomandibular, o más comúnmente conocida por sus siglas ATM. En el macizo craneofacial existen diversas uniones entre los huesos, es decir, diversos tipos de articulaciones, pero la ATM tiene una particularidad en cuanto a sus componentes y a su dinámica, que es lo que la hace muy interesante. Es la articulación a través de la cual la mandíbula se une al cráneo y participan los huesos temporales y el maxilar inferior a través de sus cóndilos. Es la única articulación móvil que hay en la cabeza, junto con la cabeza del atlas y el occipital. La ATM se considera una diartrosis bicondilia porque está constituida por dos superficies convexas, es decir, los cóndilos, recubiertos de un fibrocartílago con movimientos libres de fricción, y un elemento de adaptación entre ambas, que es el disco articular. Entonces, hay tres elementos básicos en la constitución de esta articulación: el cóndilo del temporal, el disco y el cóndilo mandibular. Estos elementos trabajan en forma armónica con un sistema de protección que está dado por los ligamentos intraarticulares y extraarticulares y por las sinoviales, que van a aportar lubricación y nutrición, y por el sistema neuromusculovascular. La articulación por sí misma carece de la capacidad para realizar cualquier tipo de movimiento. Para esto se requiere de la musculatura y todo su sistema de información neurosensorial. Con la ayuda de grupos musculares específicos, se permite a la mandíbula ejecutar variados movimientos que son aplicados a la función masticatoria, como por ejemplo movimientos de apertura y cierre, protrusión, retrusión y lateralidad. Cuando hablamos de protrusión, hablamos del movimiento que es llevar la mandíbula hacia adelante y retrusión hacia atrás. Por otro lado, para cumplir su condición de ser una articulación precisa, se requiere de un tercer elemento que está representado por los dientes. Esto quiere decir que la articulación va a actuar de manera pasiva durante los movimientos y solo va a adoptar una posición estable cuando se produzca un contacto dentario. Y esa posición va a ser tanto más estable cuando los contactos dentarios se encuentren más alejados de la articulación. Por ejemplo, a nivel de los caninos, de los elementos caninos que son más anteriores o mucho más alejados a esta articulación. Otro concepto que es importante destacar es el de la oclusión,
mutuamente compartida, en donde tanto los dientes y sus ligamentos como las articulaciones temporomandibulares deben compartir simultáneamente las fuerzas musculares en el movimiento de cierre. A continuación vamos a hacer un breve repaso por la anatomía dentaria, cómo están conformadas las denticiones, tanto la primaria como la permanente. Vamos a hacer un repaso por los periodos de erupción de cada elemento dentario, las funciones de los dientes y finalmente vamos a hablar también un poco de articulación alveolo dentaria. Para continuar entonces, podemos decir que la especie humana posee dos series de dientes a lo largo de la vida. La primera serie que aparece en la boca es la temporal o decidua, que inicia su desarrollo en la vida intrauterina, alrededor de la semana 14, y se va a completar luego del nacimiento a los 3 años aproximadamente. Si no existen alteraciones congénitas o traumatismos durante los primeros años de vida, los primeros dientes temporales van a erupcionar alrededor de los 6 meses y el último lo va a hacer a los 28 meses aproximadamente. La dentición temporal va a permanecer hasta que el niño alcanza los 6 años de edad, siempre y cuando no los pierda prematuramente por trauma o por caries. En este momento comienzan a hacer erupción los primeros dientes de reemplazo o dientes permanentes, iniciándose el periodo de transición o lo que también llamamos de dentición mixta, en el que existe una mezcla de dientes temporarios y permanentes. Este periodo de transición se extiende entonces desde los 6 años aproximadamente hasta los 12 y finaliza cuando los elementos primarios o temporarios o los dientes de leche se han exfoliado, es decir, que se han caído. En este momento comienza la fase de dentición permanente. Así, la transición de la dentición temporal a la definitiva comienza con la erupción de los primeros molares permanentes, la caída de los incisivos temporarios y la erupción de los incisivos permanentes. Normalmente, la dentición temporal consta de 20 elementos dentarios y la dentición permanente está conformada por 32 dientes o elementos dentarios. Es importante mencionar que la dentición temporaria o decidua no cuenta con premolares. Estos van a reemplazar a los molares primarios y que no siempre en los individuos van a hacer erupción los terceros molares o muelas de juicio. En este gráfico podemos observar la dentición temporal, los periodos en que esta dentición hace erupción o emerge en cavidad bucal. Así vamos a tener, por ejemplo, que los incisivos centrales inferiores son los primeros en emerger en la cavidad bucal, luego los incisivos centrales superiores, luego los incisivos laterales superiores, los incisivos laterales inferiores, luego le sigue el primer molar superior alrededor del año, los primeros molares inferiores, luego los caninos superiores, los caninos inferiores, los segundos molares inferiores y los segundos molares superiores ya alrededor de los 2 años a 3 años aproximadamente, donde se completa, como habíamos dicho inicialmente, la dentición primaria. Los meses que acá se describen de erupción de los elementos dentarios son a modo orientativo. Debemos saber que los individuos, los niños, son cada uno muy particular y muchas veces estos periodos de erupción no se respetan así tan firmemente como lo menciona el gráfico. Son edades para tener como referencia, pero muchas veces pueden o erupcionar antes o erupcionar después, teniendo en consideración que pueden ser entre 4 meses más o menos el periodo que se toma como referencia. Es decir, que hay que considerarlos a cada niño en particular y de ahí sí ver obviamente que no existan, digamos, alteraciones de la salud general del individuo
que eso ya puede orientarnos a por qué, digamos, la dentición se ve afectada en su erupción. Decíamos anteriormente que existe un periodo de transición entre la dentición primaria y la dentición permanente o dentición adulta. Este periodo de transición, que se corresponde con la dentición mixta, se inicia con el recambio de los incisivos primarios por los permanentes y la erupción de los primeros molares permanentes. En este gráfico se puede observar la edad promedio de erupción de los elementos permanentes en cavidad oral y se debe tener las mismas consideraciones que se tienen con la dentición primaria, que puede existir una variante en más o en menos meses para cada individuo, dependiendo también de qué elemento dentario se trate y obviamente considerando que la erupción se da en condiciones normales en donde no existen patologías como elementos retenidos, quistes o alguna enfermedad general del individuo. En esta imagen podemos ver a modo de comparación entonces las formas que presentan las arcadas o los arcos dentarios si hablamos de la dentición primaria o si se trata de una dentición permanente. Se pueden distinguir las diferencias que hay en las formas de las mismas, en donde en un individuo niño la forma de las arcadas va a ser prácticamente semicircular y en la del adulto ya se toma una forma un poco más elíptica o alargada. Esto también se va a corresponder por la diferencia en la anatomía de los elementos dentarios. Y acá es importante destacar, por ejemplo, en el gráfico de la dentición primaria, que existen los que están marcados con color turquesa o celeste, que son los elementos, los brotes, los gérmenes de los elementos permanentes, en donde en el lado, la fotografía de al lado ya no se los observa porque claramente han hecho emergencia en cavidad oral y no existen gérmenes que reemplacen esta dentición. Con respecto a las funciones que van a cumplir los elementos dentarios, podemos dividirlas en las funciones de corte, de desgarro, de trituración, que según el grupo dentario es la función que van a cumplir. Así, por ejemplo, los elementos anteriores, los incisivos, van a cumplir con la función de corte, los caninos con una función de desgarro, y los elementos posteriores van a cumplir la función o ejercer la función de tritura o molienda de los alimentos. Los elementos dentarios se van a mantener unidos a sus huesos maxilares, a los alvéolos de los huesos maxilares, a través de lo que nosotros conocemos como ligamento periodontal. El ligamento periodontal es un complejo de fibras, es decir, de tejido fibroso, que va a actuar a manera de unión del elemento dentario al tejido óseo, como hemos dicho. El término gonfosis es el que se utiliza para describir este tipo de articulación fibrosa que existe entre los huesos maxilares y los dientes. El origen de este nombre proviene del griego gonfos, que quiere decir clavo, que así fue llamada porque se creía originalmente que la inserción de los dientes a los huesos, tanto maxilar como mandibular, era un proceso mecánico semejante como un clavo se inserta en una tabla. Se caracteriza por tener muy poca movilidad, ya que los dos tejidos, el hueso y el cemento de la raíz dental, encajan uno dentro de otro de manera muy semejante a como lo va a hacer una clavija en contacto con una pared, por ejemplo. Al igual que otras articulaciones fibrosas, los dos tejidos van a estar unidos por tejido conectivo fibroso, que como les decía es el ligamento periodontal y tiene alrededor de 0,1 a 0,3 milímetros de espesor. Acá podemos ver representado de manera gráfica un elemento dentario en el cual se ha realizado un corte longitudinal para poder estudiar o poder ver esquemáticamente las estructuras que lo conforman.
El elemento dentario lo podemos dividir para su estudio en dos porciones, una porción coronal o externa, que es lo que naturalmente vemos en boca, y una porción radicular o interna, que es la que se articula con el hueso alveolar. El diente está constituido por tejidos que van a ser el esmalte dentario y el cemento radicular, que van a estar conformando como el perímetro o los límites externos que van a estar protegiendo la dentina, que es el tejido que se extiende desde la corona hacia la raíz. Y por dentro de la dentina vamos a encontrar el tejido pulpar con su componente vasculonervioso. Se dice anatómicamente que la pulpa y la dentina constituyen un único órgano o complejo dentino-pulpar. Acá podemos ver lo que hablábamos anteriormente de la articulación dentaria con el hueso alveolar a través de las fibras periodontales. Estas fibras periodontales o este tejido fibroso, que es el ligamento periodontal, está representado por fibras que van a tener diferentes direcciones y diferentes funciones, que es lo que va a hacer que el elemento dentario no se desaloje del alveolo, salvo si existe algún compromiso de salud periodontal, como puede ser la gingivitis o ya casos de periodontitis un poco más avanzados. Vamos a hablar ahora sobre nomenclatura y sistema de numeración de los elementos dentarios. Es importante conocer algunas terminologías para colaborar con el odontólogo, sobre todo cuando es necesario el llenado de planillas o viene del odontograma. Son herramientas habituales en la atención de los pacientes. Si observamos el gráfico, vamos a ver representada una arcada superior, una arcada del maxilar superior, en donde en la línea media se representa con una línea punteada, y de ahí todos los elementos que se encuentren alejados de la línea media lo vamos a denominar como distal, y todo lo que se acerque hacia esa línea media como mesial. Lo que se encuentre hacia adelante, es decir, hacia el labio o el vestíbulo de la boca, se va a denominar como cara labial o vestibular, y lo que se oriente hacia el interior, es decir, hacia el paladar o bien hacia el piso de la boca, se va a denominar como palatino o lingual, según corresponda. Con respecto al sistema de numeración, existen varias maneras de designar a los elementos dentarios. La Organización Mundial de la Salud adoptó un sistema que se propuso por la Federación Dental Internacional, que consiste en el sistema de 2 dígitos. El sistema de 2 dígitos va a estar representado de la siguiente manera. El primer dígito en la dentición primaria se va a corresponder con los números que van a ir del 5 al 8, y en la dentición permanente este primer dígito va a ir del 1 al 4 según los cuadrantes. El segundo dígito se va a corresponder al elemento dentario en el cuadrante, y en la dentición primaria va del 1 al 5, mientras que en la dentición permanente este número va del 1 al 8. Así, por ejemplo, vamos a tener el incisivo central superior derecho de la dentición permanente es el 1,1 o 1,1, que es la manera correcta de mencionar a los elementos dentarios. Por ejemplo, en el cuadrante superior izquierdo de la dentición primaria vamos a tener el elemento 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Sería la correcta manera de denominar a los elementos. A modo de complemento y para ser más específicos a la hora de denominar las partes de los elementos dentarios, vamos a distinguir las caras que presentan los dientes.
Entonces, en el sector posterior, por ejemplo, la zona de premolares y molares, vamos a tener una cara oclusal, que es la cara superior, una cara lingual, una cara vestibular, una cara mesial y una cara distal. Habíamos dicho que las caras distales son aquellas que se van a ubicar alejados de la línea media y las caras mesiales todo lo que se aproxime a ella. En el sector anterior, los elementos dentarios van a presentar el borde incisal y el canino, que en este gráfico no se encuentra explícito, pero en el canino vamos a hablar de cúspide canina. Y lo mismo para las caras vestibulares, linguales, mesiales y distales. Asimismo, para tener una mayor especificidad a la hora de poder graficar, por ejemplo, un odontograma, vamos a también dividir las caras de los elementos dentarios, las coronas en este caso, en tercios: distal medio mesial, incisal medio cervical u oclusal medio cervical, y la porción radicular también se va a denominar o se va a dividir en tercios y vamos a llamarla cervical medio y apical, que esto nos va a servir puntualmente a la hora de trabajar sobre todo con radiografías o bien en el área de